José, buenos días. Buenos días, profe. José, ¿qué pasa con los demás compañeros que no ha entrado nadie? Falta mucha gente. No sé, profe, nadie ha pasado reporte. Ok, de pronto como monitor ahí puedes escribir en el grupo. Ya estamos en clase para Listo, iniciar. profe. Gracias. Listo, profe, ya escribí al grupo. Vamos a ver quién responde o quién dice algo. Dale, listo. Sí, porque debemos iniciar. Pues le estaba diciendo a Cristian que se me hace raro también que no esté por lo menos William, pues para arrancar con ellos, porque ellos eran los únicos que me faltaban por socializar la actividad de la sesión pasada y para ya empezar a abordar la temática nueva. Entonces, demos un par de minutos porque pues no hay nadie, falta mucha gente. Profe, no, ¿Ya te pudiste comunicar con William? no, profe, no contesta el celular. Listo. Pero ¿Yo la puedo hacer? entonces, sí, claro, Cristian, vamos a hacerla, vamos a socializarla porque no podemos seguir perdiendo el tiempo. Entonces, por favor, proyecta en pantalla, activa tu cámara y socializas la actividad de pasos metodológicos en la modalidad que ustedes seleccionaron. Claro que sí, profe. Buenos Listo. días, compañeros. Eh, ¿Me confirman si ya pueden visualizar pantalla? Por favor. Listo, Cristian, ya se ve pantalla. Listo, profe. Entonces les voy a hacer la presentación primero del trabajo como tal, ¿sí? Del trabajo y de la estructura del trabajo escrito. Entonces, pues, el trabajo lo hicimos con William Acero. Y se basa sobre la enseñanza de la técnica básica. Es importante tener claro eso, de qué se va a hablar. Es la técnica básica, ¿sí? De la natación, ¿en qué edades? En edades prepuberares. De 7 perdón, acá 11 años. 11 años. ¿Listo? Con William lo realizamos. La parte inicial vemos la introducción, profe. No sé, ahí no, en la diapositiva tal vez los voy a exponer más detallado, profe, pero quiero que vean la estructura nomás de la introducción. eh, Ok. 4 párrafos que están, estos dos primeros citados, el cuarto y el último también está citado.
Ya más adelante les voy a decir de qué se trata. Es el objetivo general y 4 objetivos específicos. ¿Sí? Aquí ya empezamos sobre la enseñanza, empezamos a ver reflejado la enseñanza de la metodología. En este caso vamos a hablar del estilo libre o crawl. ¿Sí? Pero no solamente todo el estilo, sino decidimos, digamos, como encasillarnos en esta fase nomás, o en esta parte, o en este movimiento técnico, que es la acción de brazos en la fase subacuática. ¿Sí? Entonces, ese es el estilo, este es todo el tema metodológico como tal, algunas ayudas visuales, imágenes de referencia. Estas imágenes las sacamos de un libro que es de la Federación, de la FEDNA, Federación Colombiana de Natación, de metodologías. Está textual, algunas recomendaciones de la técnica, métodos de enseñanza, igual imágenes, y algunos ejercicios. Acá ya vemos los ejercicios y algunas variantes. Vemos ejercicios, los objetivos, el ejemplo, alguna imagen equivocada del movimiento de los brazos. Y vemos la variante, esta variante ya más adelante la vamos a especificar un poquito más. ¿Sí? La descripción de la variante, igual alguna imagen de referencia. Y pasamos ahora con el estilo de pecho o brasa, que en España se le conoce como estilo brasa. Pero ¿de qué vamos a hablar en este estilo? En este estilo es de la máxima extensión. ¿Qué quiere decir? Que es la hidrodinámica. Vamos a ver cuál es la importancia de la hidrodinámica al momento de realizar este estilo. Metodología. Sí, está la metodología específica. Algunas imágenes de referencia. Posiciones, digamos una posición básica o fundamental es la flecha. Y ya vemos acá la variante metodológica. Se diferencia en esta metodología que nos da textual el libro, y acá vemos una variante donde nos muestra paso a paso, donde podemos evidenciar paso a paso, que lo voy a especificar más adelante, de cómo se debe realizar paso a paso este movimiento de acción de flecha de la aerodinámica. ¿Sí? Imágenes de referencia, una tabla de contenido y terminamos con conclusiones. ¿Sí? Y al final las referencias bibliográficas. Ese sería el cuerpo del trabajo. ¿Listo, profe? Listo, sí, señor. ¿Sí me escuchan, compañeros? Listo, muy bien. Vamos a ver Sí, acá, lo señor. tengo en PDF, pero esto está en una presentación. Gracias. Está en una presentación PowerPoint, pero al igual vamos a hacerle en el PDF. Permítame un momento para poder abrirlo. Muy bien. Entonces ya vamos a empezar. No, este no es, perdón. No, este tampoco. Regáleme unos. Un minutico, profe, abro el WhatsApp y la conversación de William, que me hizo llegar el archivo de PowerPoint. Pues Moodle, el Ok. Moodle está así, ¿no? Ya lo subí. Sí, señor, Sí, ahí en ya Moodle lo está. busco en Moodle más rápido. En Moodle ya la abrimos. Eso es lo que yo cargué para la semana, para esta semana, Cristian. Es en la 5, semana 5. Sí, profe. Las 5. Ahí donde dice metodología de la enseñanza.
Listo, si es que no me salía este verde. Listo, profe, ahora sí. Qué pena, compañeros, la demora. ¿Listo? ¿La pueden visualizar ahí? Sí. Sí, señor. Adelante, Cristian. Listo, entonces. Listo, profe. Entonces iniciamos. Como le mencioné al inicio, es la enseñanza técnica básica de la natación en edades prepuberales, de los 7 a los 11 años. Quedó Vemos igual una de, breve. de 7 a 70 años, ¿no? Quedó con Sí, ese profe, error ahí del documento anterior. sí, señor. Bueno, vamos a ver una breve introducción de qué es la natación. Sí, nos menciona Cuadrado en el libro del manual de natación, que la natación es uno de los deportes que se practican en la actualidad con más frecuencia, gracias a sus beneficios, los beneficios que nos pueden presentar, tantos físicos, mentales, sociales, y estos se pueden desarrollar durante cada sesión de entrenamiento. En la FEDNA también, en el libro del manual de metodología de la FEDNA, nos menciona que la natación es el movimiento, otra definición, es el movimiento a través del agua, del cuerpo, utilizando cada una de las extremidades, tanto inferiores como superiores. Y también nos menciona que puede ser útil y recreativa. Digamos que por ser un medio diferente al que normalmente estamos, la gente le llama la atención bastante. Entonces también se utiliza como fines recreativos. Entonces, ¿cuál es el objetivo general de nuestro trabajo? Es poder enseñar los aspectos técnicos de la enseñanza básica, de la técnica básica, perdón, de la fase subacuática de la brazada del estilo libre y la máxima extensión del estilo pecho. ¿En qué edades? Acá ya mencionamos el tipo de población, en edad prepuberal. ¿Sí? Algunos objetivos específicos es implementar o generar ejercicios que puedan ayudar al deportista a mejorar cada movimiento y gesto técnico y llegar a perfeccionar. Lo ideal es que cada día en cada sesión se puedan perfeccionar estas dos técnicas, tanto de estilo braza o el estilo libre como tal. Brindar herramientas metodológicas para su desarrollo motriz en cada una de las sesiones y que el aprendizaje sea también un poco más dinámico y proactivo. También lo ideal es proyectar al deportista a esa tensión de máximos logros y una buena forma deportiva. Vamos a ver el estilo libre ya como tal, la técnica como tal del estilo libre. No sé si algunos ya haya nadado o ya vieron natación. Compañeros, profe, ¿cómo va con la natación? Sí, Sí, José. Listo, muy sí, bien. Esto de señor. pronto les puede aclarar. José, gracias. Les puede aclarar un poquito más el concepto, la experiencia que tuvieron con las clases o la experiencia de vida. Listo, entonces, William, veo que ya estás ahí, dale. Sí, qué pena que es que tuve un retraso. Tranquilo, dale, dale. Dale, dale. Ahí está Bueno, la pantalla. eh, Vamos. ya me ubico.
qué pena, qué pena. Tranquilo, dale, me avisas entonces. Entonces vamos a ver qué vamos a trabajar o qué gesto técnico vamos a implementar en el estilo libre. Es la entrada o el gesto, la fase subacuática de la brazada. Vemos que la brazada tiene dos momentos. El momento aéreo, la fase aérea, ¿sí? Y la fase subacuática, que es cuando ya ingresa la mano al agua y empieza a hacer todo el proceso de agarre, apoyo y empuje. ¿Listo? ¿Sí estamos bien, William? Sí, ahí va bien. Ya. Listo, muy bien. Un Entonces, minutito. Quieren abrir las tranquilo, dale. diapositivas. Entonces, para que los compañeros tengan presente de qué se va a hablar de ese momento, del momento subacuático donde ingresa la mano, se hace el agarre, el apoyo y el empuje final. Todo eso va la parte, digamos, subacuática. La fase aérea no la vamos a mencionar. Stop, para que lo tengan presente. Seguimos. Entonces vemos que el primer momento es la entrada. Vemos acá en esta donde tengo el cursor, es la entrada de la mano al agua. Totalmente una extensión del brazo, ¿sí? Ya la segunda parte sería el agarre. Vemos que el agarre lo incluimos desde acá. Es como si te fueses tú a apoyar sobre una superficie para saltar con las manos. Este es el momento de agarre, ¿sí? Y el empuje es donde empieza ya la parte final de la abrazada, que son estos momentos, 1, 2 y 3, acá. El empuje final, donde el dedo pulgar termina con extensión total del brazo y va cerca del muslo. Bien cerca del muslo, totalmente extendido el brazo. ¿Listo? William, ¿sigues? Sí, ya. Dale. Bueno, como mi compañero decía, bueno, el movimiento que estamos explicando se, se compone de entrada de la mano y las tres fases del agarre. Entonces ya las indicaciones metodológicas que hay para este movimiento, aquí podemos observar en la imagen y las fases del movimiento. Podemos mirar la entrada paso por paso y ya los tipos de agarres. En las indicaciones de la metodología de la enseñanza, podemos mirar que siempre se va a explicar primero por fuera del agua, se hacen todas las fases, pero siempre por fuera del agua. Ya cuando este movimiento esté un poco más ensayado, ya se hace la acción dentro del agua. Entonces Sí, las fases yo del quiero ahí movimiento fuera. sí, yo quiero ahí digamos, como aportar un poquito que la importancia de esa preparación y esa enseñanza técnica, hacer la transferencia del trabajo fuera, lo que está diciendo William, después irlo a realizar dentro del agua, ¿sí? Porque si lo llevamos de una vez al agua, se pierden momentos, pues el deportista o la persona va a aprender este gesto técnico de una manera equívoca. Es más fácil uno desde afuera corregir, así sean unos 5 minuticos o 3 veces por cada sesión de clase, hacer ese gesto técnico fuera del agua, para poder hacer la transferencia en el agua como tal. Exacto. Dale, William. Ahí en un documento hablaban que una de las indicaciones y preferencias que tienen algunos entrenadores es comenzar un calentamiento fuera del agua, dando los principales gestos, pero pues, como les decía, fuera del agua. Y bueno, ya está la fase de movimiento continuo fuera del agua, la enseñanza del movimiento continuo de ambos brazos fuera del agua. Pero en este punto ya vamos con la respiración, pero pues eso no es el tema que nos compete.
y ya está el movimiento dentro del agua. Están las dos técnicas. Está el movimiento normal y está el movimiento con respiración. Entonces, recomendaciones para la técnica. Para hacer una buena técnica, siempre va a ser la posición del cuerpo. Esto nos va a dar eficacia y un mayor rendimiento para ejercer el movimiento o la técnica como tal. Y acá Listo. está el video. Listo. William, ahí, de acuerdo que en el PDF no lo podemos reproducir. No sé si te comparto Sí, pantalla y lo reproducimos. ¿Compartes pantalla? sí, ya la compa. Ya abre el. Listo. Mientras tanto, ¿alguno tiene alguna duda, pregunta, inquietud hasta el momento? Mientras William nos presenta, nos comparte el video. No, no, señor, por mi parte no, Cristian. Sí me hubiese, o bueno, digamos que la inquietud es por qué si tenían de pronto algún material audiovisual, ¿por qué lo dejaron en PDF? ¿Por qué no lo dejaban en PPT, en PowerPoint? No, Profe, es profe, que qué la pena, es presentación que la iba a dar William, yo la y tengo. sino que yo estoy compartiendo el PDF, que es el que yo tengo mientras llegaba William. Pero él tiene Sí, la claro, pero es presentación que como tal. es el mismo que me enviaron a Moodle. Entonces debieron haber cargado también la presentación. Para una próxima, si tienen algún material, algún video, algún GIF, pues sí les sugiero que suban el archivo donde se pueda visualizar, porque en el PDF no se va a poder. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta. Listo, profe. Hola Jorge, buenos días. Listo, recibido tu mensaje. Casualmente hoy fue un día atípico porque varios también tuvieron algún inconveniente y a la hora de iniciar la clase solo estábamos dos personas, pero bueno, ya estamos la mayoría, que es lo importante. Estamos revisando la socialización de los compañeros Christian y William, que la sesión pasada no pudieron socializar por temas de tiempo, pero ya estamos finalizando para arrancar con nuestra nueva temática para el día de hoy. Ahí pueden ver el video. Sí, señor William.
Ah, bueno, listo. William, yo creo que ahí ya nos muestra la parte, la fase aérea de la brazada. Lo que vimos anteriormente fue la fase hasta que lo cortamos, ya la fase subacuática de la brazada. En las flechas nos mencionaba la extensión del brazo y de la entrada de la mano al agua, la parte del agarre, del apoyo y del empuje al final con el dedo pulgar extendido cerca o rozando el muslo. Bueno, ya vimos una pequeña explicación en el video. Entonces, vamos con el ejercicio. Bueno, el ejercicio, aquí tenemos un ejemplo gráfico de cómo se hace el ejercicio y de qué no se debe hacer en el ejercicio. Bueno, el ejercicio se llama tirón y empuje. El objetivo es percibir pues la trayectoria de la brazada, usar la brazada con toda su extensión y conseguir una posición ideal para los codos. La descripción del ejercicio da una brazada de crawl con el brazo derecho. Todo lo hacemos con un solo brazo en este ejercicio. Comienza inclinando ligeramente las yemas de los dedos y la palma de la mano, como lo podemos ver en el ejemplo gráfico. Y ajustándolas al ejercer presión sobre el agua hacia abajo. Hacemos el tirón y el empuje. Y todo esto lo hacemos con un solo brazo. Aquí podemos ver, aquí siempre la posición del codo va, va alineado con el hombro. Entonces no tenemos que hacer ninguna flexión al hacer el tirón. Y la variante del ejercicio, pues ya esta se hace continua y, y después de hacerla con un solo brazo, pues la hacemos con los dos. Aquí está el ejemplo gráfico, podemos ver. Muy bien. Vamos con el segundo gesto técnico. Este con el estilo pecho o brasa. Brasa lo mencionan en España, ¿listo? Se le conoce como estilo brasa. Una breve definición de qué es el estilo pecho. Es un movimiento simultáneo, ¿sí? De ambos brazos y ambas piernas, ¿sí? Se considera que es uno de los estilos más lentos, de allí la importancia de tener un buen gesto técnico. Vamos a ver también
¿Por qué la importancia y por qué decidimos hacer énfasis en la hidrodinámica o en la máxima extensión? Yo no solamente en este estilo, sino en todos, es importante mantener una buena hidrodinámica para reducir la resistencia al agua, ¿sí? Sobre todo en estilo pecho. El estilo pecho, al momento de hacer la respiración, aumenta esa resistencia al agua y tenemos que volver a ingresar con una buena hidrodinámica y cortar, digamos, esa resistencia al agua, ¿sí? ¿Cómo lo hacemos? Con una máxima extensión, como nos lo muestra esta imagen, una máxima extensión del cuerpo, ¿sí? Y una buena flecha. Nos menciona que la máxima extensión debe ser con brazos cerca o cerrando orejitas, oídos, ¿sí? Mirada hacia abajo. La mirada siempre tiene que permanecer abajo. Y una extensión de pies en plantiflexión, ¿listo? Debemos terminar en plantiflexión. Esta imagen me pareció muy buena porque nos muestra una buena extensión del cuerpo, ¿sí? Eso es lo que vamos a hablar, de ese gesto técnico, de la extensión y la aerodinámica. Listo, William, continúa, por favor. William, y Cristian, les voy a solicitar que agilicemos un poco para poder iniciar nuestra nueva temática del día de hoy. Listo, profe, listo. Entonces, la metodología, estos son pasos metodológicos que nos enseña y nos presenta el manual del entrenador, radicado por la FEDNA, que es el ente regular a nivel colombiano, la Federación Colombiana de Natación, y nos muestra cómo enseñar patada, movimientos alternos, cómo enseñar la braza, el estilo braza, ¿sí? Hacer los movimientos de piernas incluyendo la respiración, enseñanza de la patada por fase fuera del agua, patada de pecho en posición dorsal, ventral, realizar solamente la patada con un piecito, con ambos pies, listo, con apoyo con material, con tablas, con pull boy desde la pared. Seguimos, Julia. Estas son la acción de brazos, ¿sí? De la brazada y la patada, coordinación, y en la última imagen, vemos la extensión, la máxima extensión de la que se está hablando. Incluye la respiración frontal. Seguimos. Hay un video también corto del estilo pecho, la ejecución del estilo pecho. Entonces vamos a ver. Yo creo que hay 2 segunditos. Sobre todo fijémonos en esa entrada al agua y la extensión que ella busca ahí. Ahí no, estamos hablando de este momento ahí, de la extensión. ¡Pum! Cuando termina la patada y extiende el cuerpo, ¿listo? Ese es el momento donde genera realmente el avance del estilo pecho, ¿listo? Continuemos, Julián. Algunas recomendaciones o una variante que recomendamos hacer es hacer la flechita, o no hacer la flecha, sino hacer impulso desde la pared con los 2 pies separados en forma X, ¿sí? Y hacer el impulso de esta manera. ¿Qué va a percibir el deportista va a percibir que la aerodinámica o que el avance va a ser muy mínimo porque hay mayor volumen en esta posición X? Pero si lo hacemos de la misma manera, con pies unidos, brazos extendidos, flecha, el deportista va a percibir que se genera un mayor avance y una mayor hidrodinámica, ¿listo? Porque se reduce el volumen del cuerpo en esta extensión. Seguimos. Bueno, entonces digamos que estas son las referencias bibliográficas. Nos basamos en el manual del entrenador por cuadrado, en la FEDNA y Acontel, que es el manual del entrenador, bases teóricas, Liscano, conexión técnica de la metodología. Vimos también unos ejercicios en Lucero 2015 de los 100 ejercicios de la natación. Es muy bueno, muy completo. Y Matthew nos habla sobre la crioterapia, que también al inicio vimos que no solamente nos sirve para el entrenamiento, sino a nivel recreativo, deportivo y también terapéutico. Entonces acá sacamos a Matthew y hablamos al inicio un poco de ese tema de la terapia en el agua. ¿Listo, profe?
Vale, Cristian y William, muchas gracias. Bien, muchachos, pues felicitarlos también por este material que prepararon para el día de hoy. Ustedes quisieron complementar la parte textual o de fundamento teórico con algún material visual, como lo podemos ver en esa presentación. Cristian obviamente pues demuestra un dominio de la temática, entonces pues felicitarlo. William, aunque entró un poquito tarde, pues también tuvo su participación dentro de la socialización de la temática. Hay una buena fundamentación teórica para los dos, Cristian y William. Por ahí en el documento que estuvimos viendo, vi varios errores de ortografía donde faltaban letras. ¿Listo? Entonces revísenlo, sobre todo en el teórico, Cristian. Creo que igual en la presentación son errores pequeños, simples, pero que demuestran de pronto que no tuvimos como ese cuidado de revisar el párrafo, faltaban letras, por ejemplo, mención y termina sin N o algo así, ¿sí? Cositas así, revisé, y lo mismo tildes, ¿listo? Entonces, como recomendación, por favor, siempre que redacten algún tipo de documento, revisen toda la parte ortográfica. ¿Listo? En cuanto a la fundamentación teórica, muy buena y acompañada de imágenes que nos ayuda a entender mejor esa información textual. Entonces, muy bien, muy acertado el material que escogieron. No sé si los demás compañeros tengan alguna duda, alguna inquietud. Bueno, creo que no hay preguntas. Sí, ¿O algún no, sí, comentario? pues como una apreciación que no, que muy bien, pues, Adelante. no puede estar pues la mayoría de la exposición, pero no sé si se ve pues el gran dominio del tema, el gran conocimiento pues acerca del deporte y lo de la presentación, sí, definitivamente los medios audiovisuales pues ayudan demasiado y hacen como más dinámica la exposición, entonces me parece muy chévere que lo hayan incluido. Listo, Jorge, gracias por el comentario. Recuerden que todo ese tipo de material que ustedes crean lo pueden compartir con sus compañeros para que quede de pronto como material de apoyo, material de estudio. Esa es una recomendación que yo les doy. Bueno, entonces, ya de pronto entrando un poco en materia y haciendo el abordaje a una nueva temática para esta sesión número 11, ya les había comentado que íbamos a hablar sobre la selección de talentos deportivos. Entonces vamos a ver algunos conceptos, algunos referentes teóricos que nos aportan, qué pasos de pronto se deben tener en cuenta. Y finalizando tendríamos una actividad de consulta donde ustedes deben consolidar este contenido. ¿Listo? Entonces, por favor, me confirman cuando puedan ver mi pantalla. Ya, profe, ya se puede ver. Listo. Bien. Exacto, bien, ahí como dice Jorge, pueden compartir eso por el grupo de WhatsApp que ustedes tienen interno para que puedan tener ahí el material y lo puedan revisar con más calma. Bueno, entonces el día de hoy hablando con la selección de talentos deportivos. Recuerden que la semana que inició ayer, día lunes, semana número 6, vamos a tener nuestro primer corte parcial. Quiere decir que las temáticas hasta el día de hoy, hasta la selección de talentos, van a ser las temáticas que se van a incluir en ese parcial teórico que realizaremos posteriormente el día viernes. Recuerden que es selección múltiple con una única respuesta, es a través de Moodle. De pronto para Cristian, que no ha trabajado conmigo, pero ya los demás creo que sí conocen la metodología. Saben que es una pregunta, un cuestionario donde usted debe demostrar que los conocimientos que estuvimos abordando sobre las temáticas pues fueron adquiridos, fueron consolidados. El día viernes hacemos entonces el parcial teórico, lo desarrollamos y posteriormente estaríamos socializando todas las notas
de todas las actividades de este primer corte, donde usted va a poder evidenciar en pantalla, se los voy a proyectar, su nota final de corte número 1. ¿Listo? ¿Alguna duda hasta ahí, Cristian? No, señor, profe. Listo, perfecto. Entonces tenemos como definiciones variadas o de diferentes referentes teóricos, tenemos que el talento es una facultad o un grupo de facultades con cierta especificidad notablemente superior a la media, pero que todavía tiene que manifestarse. Entonces, fíjense que ya esas palabras claves como superior a la media, que sobresale, que resalta. Personas con talento son aquellas que por capacidad de asimilación y rendimiento destacan en una edad temprana en una especialidad deportiva determinada. Recuerden que podemos encontrar talentos en diferentes áreas, ¿sí? Talentos en las matemáticas, en las ciencias, en la biología, en las sociales, no sé, en el canto, pero nosotros nos vamos a enfocar al talento deportivo, ¿sí? Tenemos aquí a Campos también, que nos define que el talento constituye una de las condiciones fundamentales para acceder a la excelencia en el deporte de competición. Entonces, tenemos aquí este párrafo que nos habla que los sujetos con talento especial, como aquellos que manifiestan niveles de habilidad extraordinarios en competencia motriz, deberíamos matizar que esos niveles se identifican con la alta probabilidad de que el sujeto llegue hasta un alto rendimiento deportivo que le sitúe en condiciones de obtener resultados de máximo nivel, según los autores Ruiz Pérez y Sánchez Bañuelos. Esto en el 97. Entonces ahí se hace como una pregunta. ¿Qué sería para ustedes un talento deportivo en el fútbol? ¿Quién toma la palabra? Como persona, Messi, ¿no? ¿Quién? Bueno, Cristian dice que Messi. ¿Quién tiene otra opinión? Cristiano Ronaldo. ¿Para ustedes eso es un talento? ¿Un talento deportivo? ¿Quién más tiene otra opinión? Antes de pronto de continuar aquí, voy a corroborar la asistencia, porque, bueno, Jorge sí está, William también, Dana no se conectó el día de hoy, ¿verdad? No la veo. No, señor. Dana, José sí está, Cristian también, Samir también. Elton, te veo conectado, pero no te he escuchado. Sí, señor, yo estoy pendiente, profe. Ok, Elton, entonces, ¿quién sería un talento en el fútbol para ti? Profe, pues como esa persona referente que uno quiere seguir, es como ese ejemplo a seguir. Ya puede ser Ok. Messi, Cristiano, no sé, los jugadores relevantes. Bueno, ahí les voy a comentar que están no algo equivocados, pero sí tienen una definición diferente del talento. ¿Por qué? Entonces miren acá en la siguiente diapositiva vemos, viene a nuestra mente el nombre de Messi o Ronaldo, efectivamente. Estaremos hablando de jugadores expertos, mientras que si viene a nuestra mente el niño pequeño de 10 años que empieza a jugar el fútbol, estaremos más cerca de lo que estamos hablando. Bien, ese sería un talento deportivo, porque efectivamente Messi y Cristiano pasaron por ese proceso, pero ellos ya llevan más de 10 años de práctica profesional y obviamente ya son jugadores formados, con cierto nivel de perfección a la hora de los gestos técnicos y demás. Claro, ellos, si de pronto lo nombráramos, bueno, Messi en sus inicios, bueno, estaríamos hablando de ese niño que sobresale. ¿Listo? ¿Queda clara ahí la respuesta? Sí, profe, pues la pregunta también fue muy global, pero bien, sí. Claro, Sí, es una pregunta abierta, pero es para que ustedes analizaran eso, porque yo les pregunté, sí, claro, yo no les dije como, ¿quiénes son los jugadores sobresalientes o los mejores en el fútbol? No, ¿qué es un talento en el fútbol? ¿Listo? ¿Quién es un talento? Entonces,
Digamos que la reflexión sería esa, que el talento sería ese que se está formando y que sobresale por encima de la media. Bueno, entonces tenemos aquí que son dos conceptos, los de talento y experto complementarios y no excluyentes. Bien, entonces tenemos aquí una primera pirámide o en escalera ascendente, donde tenemos en la parte de abajo la detección y tenemos la formación motora general, todo el trabajo de habilidades motrices básicas, todo el trabajo de capacidades coordinativas, ¿sí? Luego vendría el siguiente escalón que sería la captación, que tendríamos la formación deportiva de base. Ojo, en esa detección puede ser multidisciplinaria o multideportiva, ¿sí? Puede mostrar ese niño, a veces de pronto en escuelas podemos identificar niños que son buenos para el básquet, que son buenos para el fútbol, que son buenos para el atletismo, tienen visible destreza para diferentes disciplinas deportivas. Ya en la captación, pues va siendo una formación deportiva base para algún deporte, de pronto para algún deporte de salto, de carrera, de velocidad, de resistencia, etcétera. Luego vendría la selección y por último el perfeccionamiento, que ya tiene que ver con el alto rendimiento deportivo. Proceso de formación de un talento. El talento no puede él solo. Incluso si es muy grande, va a estar para aprender a obtener resultados de alto nivel. Estos solo pueden ser el fruto del desarrollo de estos talentos por medio de un trabajo duro y juicioso del atleta, en un contexto social favorable. Esto nos lo dice Platonov. Entonces miren aquí cómo Platonov integra más contextos dentro de ese concepto de talento, ¿sí? El talento puede que lo tenga el niño, pero si no tiene un desarrollo, un contexto social favorable, pues posiblemente ese talento se va a perder. Si no tiene un proceso, una orientación, una dosificación de cargas correcta, pues posiblemente no va a tener un buen resultado o no va a llegar a ese rendimiento deportivo. ¿Listo? Entonces, tenemos aquí las diferentes denominaciones, perdón, con su respectiva descripción. Entonces, determinación del talento. Por favor, Samir, ¿me ayudas con esa? ¿Qué nos define la determinación del talento, Samir? Bueno, profe, determinación del talento se supone la descripción de las capacidades, cualidades y modos de comportamiento necesarios para triunfar en una disciplina deportiva. Se incluyen factores constitucionales, físicos, técnicos, motores y físicos. Ok, ahora con tus palabras, ¿qué logras entender de esa determinación del talento? Pues, profe, en la manera en la cual pues uno como entrenador pues va mirando o va como moldeando al deportista, ¿no? En las partes, pues como lo dice ahí, la parte física, la técnica y pues la forma, ¿no? Los factores constitucionales, como dice la palabra ahí, que influyen en todo Ok, el deportista. ¿listo? Cristian, ¿tiene un comentario? Adelante, Cristian. Profe, un comentario, no es una pregunta que con lo que se ha hablado hasta el momento no sea abierta, pero hay que hacerla. ¿El talento se nace o se hace, profe? Yo creo que pudiéramos dejarlo para más adelante, Cristian. ¿Sí? Claro, es una pregunta o es una duda que siempre surge, pero te Sí, sugiero que primero miremos la parte del fundamento del argumento teórico y al final la respondemos. ¿Te parece? sí, dejémosla ahí entonces, profe, gracias. Listo, perfecto. Entonces, como veníamos hablando con Samir, son modos o comportamientos necesarios para triunfar en una disciplina deportiva. Y esto incluye todo el tema de componentes de la preparación del deportista, desde lo físico, lo técnico, lo táctico, lo psíquico, etc. La detección del talento. William, ¿me ayudas con esa definición? Detección del talento. Se define como la identificación del rendimiento potencial que está subyacente en sujetos no practicantes de un deporte concreto.
Detección, muy bien. Entonces esa detección la define como esa identificación del rendimiento potencial. Mire que ahí es donde está como la clave de esa descripción. O sea, podemos evidenciar, podemos identificar que hay un rendimiento potencial en sujetos que no son practicantes del deporte en concreto. Entonces son de pronto aquellas situaciones donde niños que practican diferentes disciplinas, no es que estén enfocados a entrenar una sola, pero le vemos ese potencial hacia una disciplina en concreto, hacia un deporte en concreto. ¿Listo? Identificación de los talentos. José, ¿me ayudas con esta definición? Consiste en la selección de niño y adolescente utilizando una serie de pruebas relativas a cualidades físicas, fisiológicas y habilidades para poder identificar aquellos que gocen y potencial necesarios para triunfar en un deporte determinado. Entonces, en esa identificación consiste a través de utilizar series, pruebas. Entonces, esas pruebas, lo que conocemos como los test diagnóstico, test donde realizamos test de cualidades físicas, test de habilidades técnicas, para poder ver el potencial, si lo tiene o no ese niño, ¿no? Es una manera de pronto identificarlo para un deporte en concreto. Desarrollo de talentos. Jorge, ¿me ayudas con esta definición? Desarrollo de talentos. Proporcionar al deportista el entorno adecuado para favorecer su aprendizaje, así como la infraestructura adecuada para darle la posibilidad de desarrollar todo su potencial al máximo. Otros autores denominan esta fase como promoción o fomento de talentos, que es el conjunto de medidas sistemáticas de entrenamiento, mediante las cuales los deportistas dotados pueden lograr el alto nivel esperado. Correcto, yo creo que ahí la clave está en ese proporcionar al deportista el entorno adecuado. Ese entorno pues tiene que ver con los medios, que tenga un espacio adecuado, que tenga unos materiales adecuados, que tenga una persona capacitada al frente para que sepa identificar estos potenciales y los pueda desarrollar a través de una dosificación adecuada, una planificación correcta. ¿Listo? Selección de talentos. Entonces, ¿qué viene siendo la selección de talentos? Es un proceso continuo de identificar sujetos en diferentes etapas que demuestran alcanzar unos niveles de rendimiento para incluirlos a un determinado equipo. Entonces, vemos las diferentes etapas de la evolución y esa selección de talentos que es un proceso continuo donde buscamos identificar ese posible talento deportivo. Factores en el desarrollo del talento. Entonces tenemos unos factores primarios y unos factores secundarios. Desde la gran variedad de factores y variables que pueden influir en que una persona pueda alcanzar un elevado rendimiento en un deporte en concreto, tenemos estos dos autores, Baker y Horton, 2004, definen que hay unos factores primarios. ¿Cuáles serían esos factores primarios? Son los factores que tienen una influencia directa en el rendimiento. Serían como los factores genéticos, hereditarios, el entrenamiento y los factores psicológicos. Esos serían unos primeros factores, ¿no? Los segundos factores tienen que ver con una influencia secundaria y se influyen los factores socioculturales, su entorno, su contexto donde se desarrolla, influencia cultural, influencia de la familia, de los amigos, etcétera, y los factores contextuales, la madurez del deporte, nivel competitivo, esos serían como unos factores secundarios. ¿Entendía esta parte o queda alguna duda? Entendido, profe. Sí, profe, un ejemplo claro, un comentarista mencionó el tipo de la gente de color negra. La gente del Pacífico es diferente a la gente de África, porque el Pacífico porque tiene, digamos, como más tumbado, entonces ahí es donde se pueden hacer un regate. Entonces ese comentario, creo que así fue muy global, aunque se supone o vemos que son lo mismo, pero no, por el tema de cultura y de país y de continente, son diferentes, entonces pues, para complementar Claro. eso. Pues. Por más de que sean de pronto de una misma raza o visualmente parezcan ser de una misma raza, pues obviamente este factor secundario que vendría siendo ese factor sociocultural, contexto y demás, pues va a influir en el desarrollo de ese niño en formación.
El entrenamiento como desarrollo del talento. Entonces, se habla mucho de pronto de la cantidad del entrenamiento, que entre más entrene, pues va a ser mejor deportista. Bloom en el 85 y Ericsson en el 93 son dos grandes responsables de esta teoría en su origen. Para estos autores, el nivel de rendimiento está directamente relacionado con la práctica acumulada. Independientemente de las habilidades individuales, es necesario una práctica intensiva para adquirir las habilidades y experiencia requerida para empezar a ser un experto dentro de cualquier contexto. ¿Qué creen ustedes de esta teoría de Bloom y Ericsson? Elton, ¿qué piensas de esa teoría? ¿Estás de acuerdo? ¿No estás de acuerdo? ¿No completamente? Cuéntanos. Profe, yo estoy de acuerdo porque a veces pues uno tiene habilidades que no están fortalecidas y pues para eso sirve el entrenamiento. Aparte de que el entrenamiento también recoge cierta experiencia a la hora de situaciones reales. Entonces, estoy muy de acuerdo. Ok. ¿Qué otro comentario de pronto de algún otro compañero? Yo también estaría de acuerdo porque igualmente el entrenamiento como que nos ayuda a fortalecer esas habilidades que no tenemos todavía fortalecidas, valga la redundancia, y para mejorar las capacidades. Por ejemplo, no sé patear con izquierda, pero si entreno y me esfuerzo, con la medida del tiempo ya voy a aprender a patear con la izquierda. Entonces, fíjense cómo le van, ahí ustedes de pronto sin quererlo, implícitamente, le van dando respuesta a la pregunta que hizo Cristian, ¿cierto, Cristian? Sus compañeros ahí le están dando respuesta diciendo que el talento se hace, ¿cierto? ¿O no? Sí, señor. profe, ahí La estamos. verdad, sí. De pronto que, bueno, más adelante la responden. Listo. Pero fíjense cómo, según vamos viendo el fundamento teórico, vamos viendo eso, ¿cierto, Cristian? Más o menos ese es el enfoque que ellos le van dando. Sí, profe. Correcto. En nuestra siguiente diapositiva tenemos una regla, la regla de los 10 años. No sé si la han escuchado. Esta teoría plantea que son necesarios 10 años de entrenamiento planificado o 10.000 horas de práctica para alcanzar alcanzar el nivel de deportista experto. Bien, es una teoría. Simon y Chase en el 73, con sus estudios entre jugadores expertos y novatos de ajedrez, son los precursores de esta teoría. Esta regla ha sido demostrada en otros campos, por ejemplo, en las matemáticas, en la música, etc. Esto no quiere decir que a partir de los 10 años se alcancen los resultados deportivos esperados. Incluyen también muchas cosas como la calidad, cantidad de entrenamiento y factores genéticos. ¿Qué creen que nos dice entonces esta reflexión? Pues que ahí entra a trabajar uno de los principios de individualización, profe, mostrándonos el tema que hay que analizar no solamente ese bagaje de los 10 años que nos menciona, sino otros factores como los genéticos. Entonces ahí otra vez cabe la duda, entonces, ¿nace o se hace? Ok, ahí entraría nuevamente la duda. Sí, señor. ¿Por qué? Porque no necesariamente porque usted cumpla con ese tiempo, eso le va a garantizar ya, cumple las 10.000, los 10 años o los 10.000 horas, pues va a ser un talento. Eso no está escrito en ningún lado, ¿verdad? Fíjense que ahí lo dice, incluye también otros factores como la calidad del entrenamiento, la cantidad y factores genéticos. Simplemente si usted por factores genéticos no tiene ese potencial, pues seguramente no lo va a poder desarrollar, seguramente. Bien, continuamos. Entonces tenemos una evolución de las actividades según Cote y Hay en el 2002. Tenemos algunos aspectos que nos nombra como el juego libre, caracterizado por la diversión, no controlado por nadie, no existen correcciones y se busca un placer inmediato. Otro aspecto sería
El juego deliberado similar al anterior, pero existe un monitor que aporta orientaciones en los primeros años hasta aproximadamente los 12 años de vida. Tercer aspecto, el entrenamiento estructurado orientado hacia la mejora del rendimiento se centra en el resultado regulado por un entrenador que aporta correcciones. Siguiente aspecto, el entrenamiento deliberado similar al anterior, pero con una planificación más cuidadosa. La gratificación que se obtiene no es inmediata y el carácter es extrínseco. ¿Bien? Entonces, en cuanto a la calidad del entrenamiento, Erickson confirma que el hecho solo de la cantidad de entrenamiento no es un indicador perfecto de pericia o de potencial, de experticia, y que el entrenamiento realizado sin una concentración permanente no implica una mejora del rendimiento. Fíjense que ahí nos está definiendo lo que estábamos hablando. Efectividad del tiempo. Las investigaciones concluyen que los entrenadores deben tratar de rentabilizar más el tiempo de la sesión de entrenamiento en vez de preocuparse por buscar más horas de práctica. Con la mitad de la sesión se puede considerar como no activa. Entonces, aquí de pronto lo que nos quiere dar a conocer este autor es que no es tanto lo importante de, no, es que yo entrené 4 o 5 horas, no es tanto el tema de la cantidad, sino la calidad, qué fue lo que realmente se hizo, ¿sí? Por eso es que a veces les digo, bueno, sean un poco más específicos o hablen un poco más concreto porque a veces planteamos objetivos que no podemos cumplir o que no podemos medir. Entonces, fíjense que ahí lo dice, puede ser que usted dure 2 horas, 3 horas, pero la mitad de la sesión puede considerarse como no activa. ¿Bien? Entonces, estructurar el entrenamiento es importante para conseguir un mayor aprendizaje. Para Coble en el 2001, el entrenador experto desarrolla un papel crucial a la hora de estructurar y optimizar el tiempo de entrenamiento. Entonces, fíjense lo importante de que una persona capacitada esté al frente de este proceso, conociendo las características, obviamente caracterizando la población que va a impactar, para saber realmente qué es lo que debe trabajar y qué es lo que va a lograr optimizar. Entonces, a continuación tenemos unas fases de la detección del talento. Esta nos las plantea Tudor Bompa, uno de mis referentes teóricos en el tema del entrenamiento deportivo, y nos dice que la detección del talento no se realiza en un solo momento, transcurre más bien durante algunos años en 3 fases principales. Entonces vamos a ver cuáles son esas fases que nos plantea Tudor Bompa. La primera fase de la detección se efectúa normalmente cuando el sujeto tiene de 3 a 8 años de edad. Esta contiene sobre todo un examen médico sobre la salud y desarrollo físico general del candidato. Y tiene como meta revelar todo tipo de problema de orden físico u orgánico y de enfermedad latente. Entonces, este primer examen médico que plantea Tudor Bompa es indispensable. ¿Por qué? Porque es lo que se debe realizar para que un niño puedan decir, es apto para realizar actividad física, cierto deporte, no tienen ninguna limitación. Entonces podemos ver problemas del corazón, problemas de pronto cardiorrespiratorios, como lo es el asma, alguna dificultad respiratoria, de pronto alguna, no sé, molestia o enfermedad crónica que no ha sido estudiada a profundidad y que de pronto va a tener algunas consecuencias más adelante. Entonces, esa sería como esa primera fase que plantea Tudor Bompa. Bien, ¿duda con esa primera fase? No, señor. ¿Alguien creo que tenía como una pregunta? Bueno, Jorge aquí me hace como una pregunta muy, muy personal porque sería mi criterio, ¿no? Jorge, en este caso, yo creería que sí son más las ventajas de hacer este proceso que las desventajas. Bien, entonces yo sí creo que siempre que se inicia un proceso
obviamente serio, con un objetivo, con una proyección a mediano, a largo plazo, siempre se debe realizar esta fase de detección. Sobre todo es para saber el estado de salud de ese ahí lo nombra como candidato, de ese deportista en proyección. ¿Listo? Entonces, en mi opinión, Jorge, que no quiere decir que como la opina el profe Diego, entonces tiene que ser así. Por eso les digo, son más las ventajas que las desventajas y nos va a aportar información necesaria para poder de pronto más adelante tener una proyección a largo plazo. ¿Listo, Jorge? Lo recomiendo porque de pronto en la experiencia que he tenido trabajando con clubes semiprofesionales o ya con proyección de rendimiento, identificar temprano este tipo de patologías que de pronto afectan al deportista, pues nos pueden de pronto, de cierto modo, salvar de algunas consecuencias más adelante. Entonces sí recomiendo tener en cuenta este primer paso. Estamos hablando aquí del niño, ¿no? Pero lo podemos traspolar perfectamente cuando usted inicia, por ejemplo, un entrenamiento personalizado, de pronto con personas un poco más adultas. Entonces sí recomiendo siempre tener como ese certificado médico donde usted pueda soportar y decir, vea, pero él me presentó un certificado médico o no decir, no, es que yo no tenía conocimiento. No, usted siempre tiene que indagar sobre las personas que va a impactar, porque muchas veces ellos de pronto por desconocimiento, por miedo, o por querer ocultar alguna enfermedad no le va a decir a usted, pero eso es una tarea del entrenador como orientador. Y si usted respeta ese proceso de entrenamiento deportivo, tiene en cuenta los leyes o principios del entrenamiento deportivo, pues debe realizar este tipo de examen inicial. La determinación biométrica de este examen puede concentrarse sobre, entonces tenemos varios aspectos. El descubrimiento de las deficiencias físicas que pueden limitar las realizaciones deportivas del candidato. B, la determinación del nivel del desarrollo físico del candidato gracias a métodos poco complicados tales como la proporción entre su talla y su peso, ¿sí? Que nos puede dar como una visión inicial de cómo empezar a trabajar. C, la detección de dominantes genéticas eventuales, ejemplo, la talla, a fin que los jóvenes puedan ser dirigidos hacia deportes en los cuales puedan especializarse más tarde. ¿Listo? Esas son algunas recomendaciones. Tenemos aquí otra. Dada la edad precoz en la cual se realiza esta primera fase, solo da al examinador una información general sobre el niño. Decisiones definitivas serían prematuras, ya que la dinámica de crecimiento y de desarrollo futuros es aún relativamente imprevisible. ¿Qué quiere decir esto? Que por más de que usted lo haga al inicio, no quiere decir que, bueno, ya lo hice al inicio, entonces no lo vuelvo a realizar. Se sugiere que como mínimo al año se realice este tipo de examen. Sin embargo, para deportes como la natación, la gimnasia y el patinaje artístico, en donde el entrenamiento integral ha empezado ya, y esta fase deberá aplicarse íntegramente. En deportes como la natación, la gimnasia, el patinaje, deben realizarse antes de esas 8 años que se hablaba, ¿no? Porque en estas disciplinas deportivas se debe iniciar, sobre todo por las características morfofisiológicas de ese deportista, se debe iniciar un poco antes si lo comparamos con los otros deportes, sobre todo por el componente de la flexibilidad. La segunda fase de la detección de talentos se efectúa entre los 9 y los 10 años para la gimnasia, el patinaje artístico y la natación, de los 10 a los 15 años para las chicas y de los 10 a los 17 años para los chicos en otros deportes. ¿Listo? Representan la fase de selección más importante y se aplica a los adolescentes que ya participan en un entrenamiento organizado, dosificado, con una frecuencia sistemática y continua.
Las técnicas utilizadas después de la segunda fase de selección deben comprender el examen de la dinámica de parámetros biométricos funcionales, porque el cuerpo deberá haber alcanzado ya cierto nivel de adaptación a las especificaciones y a las exigencias de un deporte en concreto. Entonces, mire que aquí ya las pruebas son mucho más específicas, fíjense que biométricas y funcionales, ¿sí? Donde podamos ver ya el desarrollo, esa evolución del deportista, de cómo se ha ido adaptando a todos esos estímulos, a las cargas internas y externas que ha recibido su organismo. Por consiguiente, el examen deberá ser muy detallado y dirigido a apreciar los obstáculos en la evolución del performance o de la performance, que es como ese estado deportivo. Por ejemplo, el reumatismo, la hepatitis, enfermedades agudas del riñón, etc. Entonces, estas ya son patologías que empiezan a afectar sobre todo el sistema endocrino, el sistema hormonal, que va a afectar ese rendimiento deportivo. El momento crítico para un niño en la fase de pubertad es cuando ocurren los cambios biométricos importantes, o sea, cuando los miembros inferiores crecen visiblemente, cuando la musculatura se desarrolla de forma desproporcionada, etc. Entonces, es un momento crítico de cambios que se debe tener en cuenta en el desarrollo de ese proceso. Entonces, Popovossi en el 79 supone que el entrenamiento intenso y sobrecargado, apuntando a la fuerza, si se realiza a una edad muy precoz, limita el crecimiento, esto cuando hablamos de la talla, acelerando el cierre del cartílago fibroso de los huesos, o sea, cierre prematuro de los huesos largos. ¿Qué creen ustedes de esta suposición de este autor? Los escucho. Profe, pues que todo llevado a, pues a la intensidad o una sobreentrenamiento, pues puede causar estos limitantes, ¿no? Eso no quiere decir que no se debe entrenar la fuerza en edades de 9 a 10 años y hasta de 8. Entonces, pues sí se puede entrenar la fuerza, pero teniendo presente ese sobreentrenamiento, la sobrecarga. Teniendo en cuenta sobre todo la dosificación, ¿verdad? Porque digamos que ese es como un mito. Adelante, Samir. Ahí también influye, o sea, cuando se hablan de edades pequeñas, pues ahí se puede hacer fuerza, pero con el mismo cuerpo nomás, no teniendo otro objeto externo. Se puede hacer fuerza, pero yo, o sea, pienso que con el mismo peso del cuerpo. Con el peso corporal, sí, efectivamente hay un mito detrás de esto, que se habla de que si usted trabaja, hace entrenamiento de fuerza, entonces va a limitar el crecimiento. Entonces, digamos que es un mito, porque se maneja mucho y se venía hablando, y entonces por eso la gente le tenía miedo, no hay que trabajar fuerza, porque... Entonces, realmente lo que se debe hablar es el tipo de trabajo que va a realizar. Efectivamente, podemos utilizar trabajos de bajo impacto, de cargas menores, con peso corporal. Sí se puede trabajar, y es más, se debe trabajar, porque eso va a traer mejores resultados, pero hay que tener en cuenta la dosificación de las cargas según la edad. Entonces, para algunos deportes, tenemos aquí un ejemplo. Las pruebas de lanzamiento, el remo, la lucha, la halterofilia, una anchura de hombros pronunciada, el diámetro biacromial, que lo ven aquí entre los dos acromios, lo pueden ver. Es importante ya que los hombros fuertes se relacionan estrechamente con la fuerza del individuo. ¿Sí? Los hombros fuertes se relacionan estrechamente con la fuerza del individuo, o al menos representa un punto de partida. Entonces recuerden que estas son algunas pruebas antropométricas que se pueden realizar, que pueden dar algún punto de inicio, de decir, vea, sí puede ser bueno para este deporte, se puede modificar o se puede potencializar a través del entrenamiento deportivo. Como regla general, Popovich sugiere que a la edad de los 15 años las chicas deberían tener un diámetro biacromial de 38 centímetros
y que a la edad de 18 años los chicos deberían tener ese mismo diámetro bicameral de 45 centímetros. Este autor afirma igualmente que la longitud del pie y del arco es importante en algunos deportes, o sea que en un individuo con los pies planos está limitado para el salto, la carrera, etc. Entonces miren cómo también se deben identificar cuando hay pie plano, cuando hay un arco normal, que son limitantes para ciertos deportes y seguramente no va a dar los resultados que estamos buscando. La flexibilidad de las articulaciones puede igualmente afectar el rendimiento en los deportistas donde la fuerza es un factor crítico, por ejemplo, la lucha, la halterofilia, etc. Por consiguiente, las anomalías anatómicas o funcionales o las insuficiencias genéticas deben ser consideradas como elementos importantes para la detección del talento. Efectivamente, usted debe caracterizar su deporte y decir qué es lo que se necesita tener para tener buen rendimiento en ese deporte y así poder buscar ese talento deportivo. En la tercera fase de la detección del talento comprende sobre todo a los candidatos o a los equipos, sobre todo a los candidatos a los equipos nacionales. Esta fase debe estar muy cuidada, fiable y estrechamente unida a las especificaciones y exigencias del deporte. Cuando yo les digo que debe identificar cuáles son esas capacidades determinantes en el deporte específico. Entre los principales factores a examinar, la buena salud del atleta, su adaptación fisiológica al entrenamiento y a la competición, su capacidad de combatir el estrés y sobre todo su potencial de mejorar. Se realizan también test médicos y psicológicos periódicos, al igual que test realizados sobre el entrenamiento, pueden facilitar una evaluación objetiva del potencial de un candidato. Para cada test se debe establecer un modelo óptimo y comparar cada individuo con este modelo. Solo los candidatos excepcionales deben ser considerados para el equipo nacional. Entonces, cuando de pronto hay algunas marcas dentro del mismo grupo, se puede crear un modelo o un referente a esos resultados y para poder contrastar y poder comparar esos resultados para tener un posible candidato a equipo nacional. Entonces, de esta manera llegaríamos a esta pregunta que puede que aquí, ya después de abordar toda esta parte teórica, podamos darle respuesta. ¿Qué nos dice por aquí Jorge? Jorge, ¿no tienes audio el día de hoy? Sí, profe, es que iba a pena, pero pues ya como que cambiaron la diapositiva y ya me dio como pena. Ah, no, tranquilo, a ver, pero ¿cuál es la pregunta? Dice, pues es que si se hace mal con cargas no adecuadas, claro que dará malos resultados, seguro, y afectaciones negativas en cuanto al desarrollo de la persona a la edad temprana. Claro, efectivamente. Por eso yo muchas veces les he dado el ejemplo que no se toma con la importancia de un entrenador. Porque, ojo, usted dosificando mal unas cargas, usted puede lesionar a una persona, le puede limitar una vida deportiva, lo puede lastimar, agredir su organismo y puede eso tener graves consecuencias para esa persona que usted está impactando. Entonces, por eso les decía que es muy importante reconocer esta parte. Pero la fuerza sí se debe entrenar en todos los deportes, incluso en el niño. No es o será, así no sea o no vaya a ser deportista. La fuerza no solo es sobrecargas, no solo es rendimiento deportivo, recordemos que también es salud y un sinónimo de vitalidad. Listo, no hay problema, es válido el comentario, Jorge. Entonces, después de abordar esta parte teórica, creo que ya estamos en condiciones, de pronto ya viendo todos los conceptos, esas fases que nos compartía Tudor Bompa, para tener en cuenta en los procesos de selección. Entonces creo que ahora sí, ¿quién le quiere dar, qué opinión tiene o qué criterio tiene según la pregunta que hizo Cristian al inicio sobre si nace o se hace un talento deportivo? Adelante. ¿Quién participa? Yo digo que se hace porque
porque igualmente todos tienen un proceso, así como Cristiano Ronaldo. De pronto que sí tengan unos, unos dones, por decirlo así, o unas habilidades más avanzadas que otros, pero igualmente no nacieron perfectos. Para ellos aprender a cabecear, tuvieron que haber pasado por un proceso. Para, por ejemplo, y son derechos, para haberle pegado con izquierda, tuvieron que haber pasado por un proceso. Lo del físico también se hace. No nacieron con 7 pulmones como uno le dice a los deportistas, sino que eso todo va con tiempo, todo se va desarrollando a medida de los entrenamientos. Ok, ¿listo? ¿Qué otro comentario hay por ahí? Vale, esa es la opinión de José. ¿Quién tiene otro comentario diferente o comparten el mismo comentario de José? Profe, el talento Pues la verdad, se ay, forma. Dale, Jorge. no, Cristian, dale. A El ver, talento Cristian, te se escuchamos. forma porque si uno no lo forma, o sea, uno no sabe. Si el chico del barrio, si uno no lo saca y lo estructura, lo encamina hacia ese rendimiento deportivo, pues no va a saber si realmente tiene ese talento. Que tiene ciertas habilidades y que se sobresale sobre otros chiquitos, sí, pero si el chico del talento no se trabaja, pues el talento se pierde. Entonces, pues sí hay que formarlo con una buena estructura y una buena metodología. Ok, listo, Cristian, gracias. Jorge, ¿qué comentario tienes al respecto? Sí, yo también concuerdo con Cristian y digo que es como una sinergia entre ambas cosas, porque siento que, digamos, si uno está presente y el otro no, se dificultaría mucho, digamos, pues alcanzar una meta deseada, ya sea llegar al alto rendimiento o un desarrollo en la modalidad deportiva, o sea, súper buena. Porque pues pueden hacer alguien muy talentoso, un niño que, no sé, para atletismo, que tenga un patrón de marcha, no sé, de corriendo, caminando, así sea, puede ser muy bueno, pero si no se hace o sea, el debido proceso de entrenamiento o desarrollo, no, pues no se va a llegar a nada. Lo mismo, si digamos, no sea un niño, una persona que no tenga una muy buena coordinación al momento, pues, de moverse, de caminar, de hacer cualquier movimiento, pues, y que de pronto sus factores genéticos no le ayuden pues, a un buen desarrollo dentro de la modalidad deportiva, pues va a ser un poco complicado. Pues lo mismo, llegar como a un buen desarrollo. Sin embargo, se pueden alcanzar resultados, pero no como se podría esperar. Ok, listo, Jorge. Vamos a darle la palabra a William y ya le doy la palabra a Cristian. William, Profe, yo digo que un talento nace, ¿por qué, William? porque, pues como ahí decía, pues tiene como características hereditarias. Entonces, pues, o sea, una cosa es que se potencialice, pero pues el niño ya viene con ese talento. Entonces, pues yo siempre he pensado eso. Listo. Y es muy válido, es tu criterio. Sin embargo, pues estamos así haciendo como este pequeño debate para poder sacar una conclusión general. No solo por decir, ah, es que el profe Diego lo dijo, entonces todos tenemos que pensar igual. No, yo les doy mi argumento y ustedes lo toman, lo dejan, lo complementan pues lo piensan diferente, no hay ningún inconveniente. Cristian, ¿qué comentario nos ibas a dar? Pues les voy a poner un ejemplo. Yo tengo familiares que son, digamos, expertos en música. Y una vez me dijeron, yo hice una pregunta, ¿yo puedo cantar? Y me dijeron, todos podemos cantar. Y ahí ya si tú te formas para ser un buen cantante o no, pero todos. Así el que tenga yo no tengo una buena voz, pero si me formo puedo ser un talento en la música. Es posible que lo puedas llegar a hacer, ¿verdad? Sí. Samir, Pues, profe, yo tomo por el lado también de William. Yo digo que, pues, como la situación de Messi en este caso, pues yo lo tomo que es el más apto para tomarlo. Él nació con el talento, profe, que lo perfeccionaron, que lo ayudaron a perfeccionar, es diferente, pero que a veces uno nace con un talento
ya es otra cosa. Pues yo digo por ese lado, lo tomo por el lado de Messi, porque Messi de pequeño sobresalió ante los amigos o los de la categoría de él y era un talento que él ya tenía, que lo fueron perfeccionando ya con el tiempo, pero digo que también hay una gran parte que es que nace un talento. Samir, pero si Messi no lo hubiesen visto nadie, ¿qué? ¿No sería talento hoy en día? No, por eso, o sea, pues, es lógico, uno puede ser talentoso, pero si uno queda en momento de solo barrio, si nadie lo ve, por eso mismo, a él lo vieron, a él lo llevaron a un lugar para que como el cuento, lo estudiaran. Lo Entonces, formaron. cuando le sacan, Entonces sí se forma. sí, claro, pero Entonces, miren, bueno, bueno, sí, cada miren, uno, Samir, adelante, es adelante, Samir. para Es que hay una darle, es controversia para muy darle, grande. sí, es no, no, para sí, yo darle entiendo, dinamismo a la clase, tranquilo, no, no es que te estoy no, llevando hacia lo que yo yo lo sé. opino, tranquilo. No, entonces, pues no sé, yo digo eso, o sea, hay muchachos, por ejemplo, como en todo barrio, que son muy buenos. Claro, si no los miran, si no, pues se queda un jugador de barrio, pero hay momentos de que, mejor dicho, son muy pocos los que salen de un barrio, pero porque los miran ciertas personas o porque van a jugar a otros lados. Al momento de ir a jugar a otros lados, pues lógico que van a haber más gente que lo van a mirar y dicen, este pelado es bueno. Pero también, claro, lo van perfeccionando a uno. Cuando uno va a un lugar o un club, pues uno va a tener perfeccionando todo. Bueno, sin embargo, aquí yo Yo quería quiero, poner dime, José. yo quería poner un ejemplo y es de lo que estamos hablando. De pronto se me muy agrandado, pero no nada que ver. Por ejemplo, yo antes, primero comencé entrenando en Tigres. Ahí me fueron formando. Dejé después de entrenar. Yo ahorita estoy jugando un campeonato donde un profesor me vio y me está poniendo a jugar un torneo que se llama Copa Trinche. Él en el campeonato me vio que yo sobresaltaba por encima de ese campeonato, pero a lo que me llevó a la escuela él, allá como que había personas con más niveles y eso es cuando lo forman a uno. Él me llevó allá a ser parte de su equipo y a formarme, porque hay cosas que me faltan. Si me hago entender, por eso digo que el jugador ¿cómo se dice? Lo perfeccionan. No nace, puede nacer con el talento, pero si usted no lo perfecciona, usted no queda en nada. Como Ok. por ejemplo, si Messi no tuvo entrenamiento, pongámosle que no entrenara, ¿dónde estaría? Que no tuviera ningún entrenamiento. ¿Será que él sí fuera llegado a la profesional? ¿O Ya- Cristiano Ronaldo? Y además que ustedes están dando o están olvidando una parte de la historia en cuanto al tema de Messi, que es, pues es el referente que están hablando, están tomando. Sufre una Y enfermedad. y a Messi, ¿qué le pasaba? A Messi en Argentina no creían en él. Muchos equipos, entre esos estuvo el River Plate, que decía, no, es muy bajito, no me sirve, porque para ellos no cumplía con esos requisitos mínimos. Messi se tuvo que ir de Argentina, llegando al continente europeo, en España específicamente, donde allí sí dijeron, hey, venga, tiene algo que lo podemos potencializar, lo podemos mejorar y bueno, ahí ya se desencadenó todo lo que pasó, obviamente también con un tema también de pronto que no se ha hablado mucho, pero con el tema hormonal, que intentaron también con hormonas de crecimiento, inyectarlo, etcétera, que era muy costoso el tratamiento, pero digamos que él tenía unas condiciones iniciales, o sea que él nació con eso, pero que debido a un proceso, a un entrenamiento, a llegar a otro contexto, a jugar, como lo decía ahorita José, con otras personas mejores, eso le hizo desarrollar a él pues ese talento que tenía, ¿no? Entonces fíjense que llegando a una conclusión general, es mi opinión, ustedes pueden tener otra diferente, el talento se hace, o sea, puede nacer, pero también se hace, o sea que las dos se combinan y se complementan, porque ahora les doy la otra opinión. Puede que usted nazca con el talento, pero si no tiene una dosificación adecuada, un proceso adecuado, no se desenvuelve, no se desarrolla en un contexto favorable, fíjense que en las diapositivas lo decía, el contexto favorable ayuda a que eso se potencialice. Bien, usted puede nacer con el talento y estoy seguro y les pongo muchos ejemplos de talentos que se han perdido por
X o Y motivos económicos, factores de contexto, violencia, etcétera. Entonces, es una conclusión muy general que les dejo para que ustedes lo tengan en cuenta. Me estaba solicitando la palabra William y después Jorge. William, ¿qué nos querías comentar? No, profe, pues era un ejemplo de la posición que yo estoy, que es que Adelante. el talento nace. Y el claro ejemplo es ver una categoría inicial, por ejemplo, una categoría no sé, sub 7 sub 6 y Sí. ver que hay niños que obviamente resaltan sin tener tanto proceso. Entonces, Ujú. pues, ahí qué se puede decir. Claro, y efectivamente ahí estaríamos viendo, estaríamos identificando un talento, pero seguramente que ese talento no juega como ese jugador experto. ¿O qué pasa? Tendríamos que dejar cambiar el tiempo, porque estás hablando de una sub 7, nombraste. Bueno, ¿y cómo se va a Sí, comportar cuando llegue a sub 11, sub 15, sub 17? ¿Cómo va a ser ese proceso? Entonces, fíjate que el talento puede estar ahí, pero si no tiene una dosificación adecuada, un proceso adecuado, es más, puede llegar a una lesión deportiva. Que todo eso puede limitar esa proyección. ¿Listo, William? Es tu comentario y es tu criterio, pero mira cómo te dejo cosas para analizar. Sí, porque, por ejemplo, no, sí, ahí profe. Pues, mencionaste, o sea, solo da como el ejemplo ahí, Claro, pero pues claro, no. obviamente tiene que tener un proceso, pero pues Entonces, sí, hablando de lo inicial, obviamente sí, pues el proceso y todo eso, pues para evitar muchas cosas. se pueden hacer y se puede. Ahora, también tengo el criterio o el pensamiento de que por más de que de pronto no se haya nacido con ese talento, se puede hacer. También se puede hacer. Y hay muchos ejemplos de pronto así de personas que no tenían el talento y se hicieron, como lo comentaba Cristian. Usted puede que no sepa de canto, pero si usted se pone a estudiarlo ahora y le pone la disposición y la actitud, porque no es solo estudiarlo, nadie le va a garantizar que con estudiarlo lo va a aprender o va a ser experto en esa temática. Tiene que también ponerle de su parte, ¿sí? Esa pasión, ese interés. Jorge, Sí, profe, pues digamos algo, algo como que, ay, algo como que tiene que ver y a la vez, ¿no? O sea, como muy fuera y muy adentro del tema a la vez, es que, pues digamos, este espacio es chévere porque, por ejemplo, yo concuerdo con todos. Yo la verdad concuerdo con cada una de las opiniones o posiciones de cada uno de mis compañeros y del profesor, porque hay varias visiones que son válidas, que son válidas. La verdad, para mí no hay ninguna errónea. Entonces, digamos que es muy chévere porque como que se abre esa posibilidad de ver como de diferentes ángulos el tema, desde diferentes posiciones el tema y pues ahí uno creo que entra nuestro, o sea, yo creo que ahí entra nuestro papel como profesionales, que al momento de tomar una posición con respecto al tema, eh, creo que es eso, que el debatir, el hablar, el dar nuestra opinión, que es diferente a la de los demás, digamos que es muy constructivo esto y pues ahí cada uno respondimos la pregunta. Que si ok, es válida, yo digo que sí, pero pues cada uno toma su posición con respecto al tema y es como lo importante. ok. Bien, Jorge, sí, para resaltar eso, ¿no? También para eso nos estamos capacitando y formando o proyectando a ser unos profesionales en cultura física, donde usted debe tener su criterio, debe respetar el de los demás, pero también debe tener un argumento, ¿sí? Un argumento, un fundamento del porqué de las cosas, no porque a mí me parece y es que es lo que se me viene primero a la mente, no, sino usted tener esa terminología, saberse expresar, saber defender por más de que a lo mejor si está equivocado, si no, pero es su criterio y saberlo defender con un fundamento. ¿Listo?
Bueno, muchachos, de pronto para no alargarnos, entonces ahí quedó como esa conclusión. Y aquí encontramos algo de la bibliografía utilizada para la realización de ese material que compartimos el día de hoy. ¿Listo? Seguramente si desean profundizar por algún lado, pues también lo van a poder hacer. Y tenemos una actividad en Moodle. ¿Quién tiene abierto Moodle que me pueda compartir pantalla para revisar la actividad? Tiene que ver con esa última. Cristian, ¿me colaboras? Sí, señor profe, ya estoy. ¿Me confirman? Creo que... Sí, ahí ya está cargando. Tiene que ver con esa última diapositiva que estábamos viendo, que decía sobre los criterios de selección de talentos deportivos en su modalidad. Entonces así se llama la actividad. Uy, no, ahí estás en la anterior. En semana número 6, correcto, vamos a ver qué encontramos en semana 6. Encontramos un material complementario, que son unos artículos, unos enlaces que les invito a revisar detalladamente para complementar lo que estuvimos hablando sobre talentos deportivos. En la parte de abajo está la escala de evaluación, que ya quedó publicada. Esa es la escala que vamos a utilizar para el parcial del día viernes. ¿Qué es lo que dice esa escala? Entonces, vienen las 12 preguntas, los 12 ítems que vamos a utilizar, y cada uno de ellos tiene un porcentaje de evaluación. Entonces, dependiendo de la cantidad de respuestas correctas que usted tenga, pues va a saber, tuve 11 correctas, listo, 4, 5. Ya va a saber cuál va a ser su nota una vez termine el parcial. ¿Listo? ¿Listo, Cristian? ¿Claro con esa metodología? Sí, profe, ayer ya inicié uno, entonces pues... Perfecto. Listo, muy bien. Y entonces, criterios de selección de talentos deportivos. Esa es nuestra actividad de consulta para entregar, ojo, el día jueves. ¿Por qué? Porque esta actividad entra dentro de las actividades evaluativas de primer corte y pues me deben dar un tiempo para poderlas evaluar. Entonces, por eso, la idea es que entre hoy y mañana la realicen para ya entregarla el día, creo que ahí dice, jueves 16 a la 1 p.m. plazo máximo de entrega. Recuerden que la pueden realizar en parejas, como han venido trabajando. Si quieren, no hay ningún problema. Una portada, una introducción sobre qué se va a hablar y luego el desarrollo de la temática. ¿Qué deben hablar? Métodos de selección deportiva empleados en su modalidad deportiva, mínimo 2 métodos diferentes que se utilicen. ¿Y cuáles son esos criterios o qué se debe tener en cuenta para la selección de talentos deportivos en la modalidad deportiva que usted escoja? Si voy a poner un ejemplo, no quiere decir que sea así. Si, por ejemplo, Cristian y William van a trabajar sobre natación, entonces, ¿cuáles son los criterios que se utilizan en natación? Entonces, usted lo debe plasmar ahí. Recuerden plasmarlo desde un fundamento teórico, qué autor lo plantea, cómo lo plantea, usted lo cita, utiliza imágenes. Recuerden que si ponen imágenes, citarlas de dónde fueron sacadas, entonces, fuente, extraídas de acá, fuente aquí, fuente propia, etcétera. Entonces, acompáñenlo de imágenes, fundamento teórico. Y es solo crear esa comparativa entre qué tipo de criterios de selección o qué métodos de selección existen en la modalidad deportiva que usted va a seleccionar. Fíjense que la modalidad deportiva es libre. Ustedes la pueden buscar en la que ustedes quieran. ¿Listo? Pero sí deben ser como mínimo 2 métodos diferentes. Ahora, si quiere seleccionar una de una modalidad deportiva y otra de otra, también es válido. ¿Listo? El tema está en que cumpla con esos 2 métodos diferentes para poderlos contrastar. ¿Listo? Traten de ir a lo más novedoso. ¿Qué es lo más novedoso que se está utilizando para seleccionar talentos deportivos a nivel mundial? Les dejo esa inquietud. ¿Listo? ¿Dudas, preguntas con la actividad? ¿Inquietudes? Gracias, Cristian. Con gusto, profe. ¿No? ¿No hay inquietudes, preguntas? ¿Todo muy claro? No, profe, todo claro. Perfecto. Entonces, muchachos, recuerden entregar la actividad dentro del tiempo estipulado y nos vemos entonces el próximo viernes para realizar nuestro primer parcial teórico y socializar las notas de primer corte. ¿Listo? De esta manera, entonces, damos cierre a esta sesión número 11. Les deseo un feliz día y nos vemos la próxima sesión de clase. Sí, profe, Profe, gracias, profe. feliz día. Hasta luego, Bueno, compañeros. Profe, gracias. Hasta luego, muchachos.